El deporte va más allá de lo que ocurre en la cancha. Es un fenómeno cultural, pero también político y económico, a través del cual el poder intenta influir con objetivos estratégicos. Esto es Detrás del Juego. Detrás del Juego. Un podcast original de Pauta. Soy Fernando Agustín Tapia y aquí abordaremos los temas de actualidad y revisaremos los hechos históricos que marcan la creciente industria del deporte, las redes de poder e influencia que ejercen en la actividad dirigentes, empresarios, políticos, gobernantes y estados y sus consecuencias en el juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Ya han pasado 9 años. 27 de mayo de 2015 es el día en que el fútbol pudo cambiar para siempre. Las primeras horas de aquella jornada en la ciudad suiza de Zúrich, varios agentes de la policía irrumpieron por sorpresa en el lujoso hotel Barulac, sitio en el que se encontraba alojada la mayoría de los dirigentes delegados de las 209 federaciones asociadas a la FIFA y que asistían al Congreso número 65 con motivo de las elecciones presidenciales del organismo, donde se anticipaba la reelección de Joseph Blatter. Los policías, que vestían de civil, tenían en sus manos órdenes de detención que por exhorto había emitido la justicia de Estados Unidos, que en secreto había llevado adelante una investigación desde al menos 5 años. La Fiscalía de Nueva York, siguiendo los datos recopilados en reserva por el FBI, había emitido una orden de captura internacional contra 9 altos funcionarios de la FIFA y 5 empresarios vinculados a los oscuros negocios que al menos desde 1991 implicaban millonarios sobornos, enriquecimiento ilícito, extorsión, lavado de dinero y fraude. La lista de implicados, como vimos después, se multiplicó. Una gran parte del dinero sucio había circulado o estaba depositado en bancos estadounidenses, lo que configuró entonces un delito federal, permitiéndole a la justicia norteamericana actuar fuera de sus fronteras en contra de los acusados, respaldándose en los acuerdos de extradición. Escándalo de corrupción explotó en Zúrich en la reunión de los miembros de la Junta Directiva de la FIFA. ¿Quiénes son los funcionarios de la FIFA que fueron detenidos este miércoles? Bueno, la detención y vinculación de los altos dirigentes sudamericanos en el operativo de la FIFA denominado Golpe. La noticia fue una verdadera bomba que rápidamente copó los titulares en los medios de comunicación de todo el planeta. Advertisers like Budweiser and McDonald's are reevaluating sponsorship. Es, sin lugar a dudas, la noticia más impactante a nivel internacional que tiene que ver con el fútbol en este caso. La FIFA, una de las organizaciones más poderosas e impenetrables del mundo, era tocada por primera vez por el brazo de la justicia con un golpe demoledor. We are here to announce the unsealing of charges and the arrest of individuals. Ese día, 27 de mayo de 2015, irrumpió también la figura de la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch. Now, many of the individuals and organizations we will describe today. En conferencia de prensa, seguida en vivo y directo en todo el orbe por las principales cadenas de televisión, la alta funcionaria entregó detalles de la investigación. Used their positions of trust within their respective organizations to solicit bribes from sports marketers in exchange for the commercial rights to their soccer tournaments. Acusó a 2 generaciones de importantes dirigentes de la FIFA de haber utilizado sus posiciones de poder para pedir sobornos a cambio de otorgar sus votos para aprobar la sede de los campeonatos del mundo y otorgar los derechos televisivos y comerciales de las diversas competencias. Our investigation revealed that what should have been an expression of international sportsmanship. Los principales dardos de la Fiscalía General de Estados Unidos apuntaron a la plana mayor de la dirigencia de la CONCACAF, es decir, de Centro y Norteamérica, y especialmente de la CONMEBOL, Confederación Sudamericana de Fútbol, revelando que las empresas habían desembolsado a lo menos $110 millones en coimas y sobornos que fueron a parar a los bolsillos de corruptos dirigentes del fútbol. Los créditos de la gran pesquisa que entregó esperanzas de mayor transparencia en el negocio detrás del deporte más popular del planeta se los llevó el FBI, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía de Nueva York.
Sin embargo, hoy les podemos contar que hubo un héroe anónimo al que el mundo del fútbol le debe más de un merecido reconocimiento. Un periodista escocés que aquel día en que estalló el FIFA Gate fue el único que no se vio sorprendido con las primeras detenciones de dirigentes, mientras seguía por televisión los acontecimientos en su pequeña parcela en el norte de Inglaterra, casi en la frontera con Escocia. Andrew Jennings llevaba años tras los pasos de los mafiosos del fútbol. Pocos personajes como él, escasos en realidad, han resultado ser tan vitales con sus investigaciones para desentrañar las redes de corrupción en el mundo del deporte. Y nadie como él tan clave para permitir, con sus reportes en base a contundentes pruebas, el derrumbe de un imperio tan poderoso como el de la FIFA. Andrew Jennings, un sagaz reportero escocés, jamás mostró una pasión especial por alguna de las disciplinas deportivas. Lo suyo era el periodismo en estado puro, el que desafía al poder con la búsqueda incansable de la verdad. Nunca se definió como un periodista deportivo, lo suyo era la investigación y la caza de los corruptos. ¡Vamos contra esos ladrones!, solía azuzar a los estudiantes que asistieron a sus innumerables talleres de periodismo, incluyendo a un puñado de privilegiados alumnos de la Universidad Alberto Hurtado, con quienes compartió una visita en Chile en septiembre del 2011. How can you have a revolution when the enemy have an outpost in your head? Según Jennings, su primera conexión con el mundo del deporte surgió casi de casualidad. Le llamó la atención una fotografía que encontró en el archivo de uno de los ministros del dictador español Francisco Franco, haciendo el saludo nazi. Ese hombre era nada menos que José Antonio Samaranch, entonces presidente del Comité Olímpico Internacional. Desde ese momento no soltó la presa y logró romper las barreras del silencio y oscurantismo impuestos tras los millonarios negocios asociados a los Juegos Olímpicos y las federaciones deportivas, que se tradujeron en una trilogía de libros que llamó Los Señores de los Anillos y que coincidió con el evento realizado en la ciudad de Barcelona el año 1992. Benvinguts tots a Barcelona. Hoy, 25 de julio del año 1992, declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Barcelona, que celebran la 25ª Olimpiada de la era moderna. Su olfato de investigador, consolidado en años siguiendo estructuras criminales, lo llevaron a concluir que tras la FIFA se escondía algo muy similar a lo que había descubierto en el Comité Olímpico Internacional, con parámetros perfectamente asociados a la mafia. Y fue tras ella. It's alleged a secret payment from ISL arrived by accident in FIFA's bank account. Who was it to? En el año 2001, Andrew Jennings se acreditó en una conferencia de prensa del entonces presidente del fútbol mundial, Joseph Blatter, en la que revolucionó el pomposo salón con una simple pero contundente pregunta. Señor Blatter, ¿ha recibido usted sobornos? Señor Blatter, ¿ha recibido usted sobornos? Esa fue la pregunta. El dirigente suizo salió jugando con su risa socarrona, pero el nombre de Andrew Jennings fue borrado de la lista de reporteros acreditados en todos los actos oficiales de la FIFA. Sin embargo, apenas semanas después de su arrojada acción, recibió una llamada anónima. Era un alto oficial de la FIFA que le ofrecía su colaboración para destapar el oscuro mundo tras esos poderosos hombres de negro. Una muy buena fuente de información que desde adentro quiso colaborar, aburrido de la corrupción de la que era testigo. Tal como Garganta Profunda, el testigo clave del Watergate, que en Estados Unidos derrumbó el gobierno del presidente Richard Nixon. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. Desde entonces, Andrew Jennings atacó persistentemente con datos y pruebas de la corrupción en el fútbol y en 2006 publicó una primera gran investigación, el libro que llamó Foul, el mundo secreto de la FIFA. Sus andanzas por distintos países persiguiendo a dirigentes a los que acusaba de corrupción quedaron registrados en innumerables documentales que se pueden revisar en YouTube. Please, can I come into your press conference? Why am I banned from FIFA House? Some of your press people won't always... En los aeropuertos, en las entradas de lujosos hoteles o en las mismas puertas de la sede de la FIFA en plena calle. Allí esperaba a los elegantes y poderosos hombres del fútbol mundial
para preguntar lo mismo. ¿Por qué aceptó sobornos? How much money did you make selling World Cup tickets this year? Thank you so much, Mr. Warner. Andrew Jennings realizó un trabajo casi insolitario cuando todo el establishment del periodismo deportivo apenas cuestionaba lo fundamental. Incluso en Inglaterra, la Federación de Fútbol de ese país lo indispuso con la opinión pública, señalándolo como responsable de dañar las opciones de la postulación inglesa para ser sede del Mundial del 2018. ¡Qué paradoja! ¡Una vergüenza! Ya que la historia acreditó que precisamente la venta de votos que el Comité Ejecutivo de la FIFA, lo que denunciaba Jennings, fue decisivo para que Rusia fuese finalmente el organizador de esa Copa del Mundo. Y lo mismo con Qatar el 2022, en perjuicio de Estados Unidos. Para muchos, este atrevimiento está en el origen del FIFA-Gate porque no fue sino después de esta arriesgada maniobra de los dirigentes del fútbol mundial que la Fiscalía de Nueva York se abalanzó con firmeza contra toda la estructura criminal de la FIFA. Y allí Andrew Jennings tuvo un rol clave. A 9 años de la explosión del FIFA-Gate, aún se debate sobre el origen del caso. ¿Qué provocó que una potencia como Estados Unidos se volcara a derribar el poder hasta entonces intocable de la FIFA? El periodista Andrew Jennings interpretó que probablemente Norteamérica haya impulsado una venganza tras la vergüenza que su delegación, encabezada por el expresidente Bill Clinton, tuvo que soportar el día en que Qatar obtuvo la sede del Mundial del 2022, derrotando precisamente a Estados Unidos. Sin embargo, el año 2020, en plena pandemia, pude entrevistar a otro gran periodista de investigación que ha abordado el caso FIFA en profundidad. El norteamericano Ken Bensinger, autor del libro Tarjeta Roja, y uno de los que más cerca ha seguido el caso de los tribunales de Estados Unidos, está seguro que el FIFA-Gate surgió casi de casualidad. Esto fue lo que me dijo. Escúchelo bien. Cuando todo el mundo esperaba y tenía la impresión que Estados Unidos iba a ganar el voto para el Mundial, en ese momento, cuando estaba muy confiado Estados Unidos que iba a ganar, fue el momento que la FBI y el Departamento de Justicia empezaron el caso. Entonces, es una cuestión cronológica que lo hace imposible que fue una cuestión de revancha o de amargura de Estados Unidos por haber perdido el Mundial. No es así. Empezó porque un agente de la FBI estaba encargado en Nueva York, estaba encargado de investigaciones de lavado de dinero y crímenes transnacionales rusos. Su enfoque fue la mafia rusa, el crimen organizado proveniente de Rusia y de rusos. Y él fue a Inglaterra buscando posibles crímenes, o sea, ideas de crímenes que podría investigar, ¿no? ¿Por qué en Londres? Porque Londres es un polo de crimen organizado ruso en el mundo. Y fue allá y ahí conoció a un ex espía británica. Él fue presentado a ese ex espía como una fuente importante para conocer el mundo del crimen organizado en Rusia. Y se conocieron en abril 2010 y pocos meses después se juntaron otra vez. Y esa vez que se juntaron otra vez, este ex espía que se llama Christopher Steele le presentó con la idea de que quizás la FIFA estaba un posible blanco de investigación por las acciones de Rusia en su intento de ganar el Mundial. Eso pasó creo que en junio o julio de 2010. ¿Por qué Steele sabía esto? Porque Steele, que era ex espía, ya tenía un negocio privado de información corporativa, o sea, fue un consultor, investigador privado, y su primer cliente en ese negocio fue el equipo que estaba intentando traer el Mundial 2018 a Inglaterra. Entonces él fue contratado por Inglaterra para investigar sus posibilidades de ganar el voto. Y en investigar eso descubrió que había muchos problemas con Rusia y pocos meses después le comentó al FBI. FBI quería saber más y por eso él fue el mismo Christopher Steele que presentó el FBI al periodista Andrew Jennings. Y Andrew Jennings tuvo una entrevista con ellos en Londres este verano y gracias a esa entrevista abrieron el caso. En resumen, según Ken Bensinger, el FBI junto al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, que buscaba las conexiones de una rama de la mafia rusa, encontró en Londres una fuente de información que era nada menos que un ex espía británico que les comentó que entre las actividades ilícitas de los rusos estaba la compra de votos en el Comité Ejecutivo de la FIFA para asegurar la sede del Mundial del año 2018. Y fue ese ex espía británico quien conectó a los agentes federales norteamericanos con el periodista escocés Andrew Jennings, que a su vez estuvo dispuesto a compartir sus fuentes al interior de la FIFA con el FBI.
además de las pruebas que involucraban a un alto dirigente estadounidense en la trama de corrupción, nada menos que Jack Blazer. Blazer fue entonces literalmente cazado por el FBI tras los datos entregados por el periodista escocés Andrew Jennings, y desde diciembre del 2011 hasta el 2015 se transformó en un topo o soplón de los agentes federales, realizando grabaciones en secreto de todas sus reuniones y conversaciones con altos dirigentes de la FIFA, donde se fraguaban las coimas y sobornos. Miles de horas registradas en secreto que le permitieron a la Fiscalía Nacional de Estados Unidos destapar el escándalo. Es por todo esto que el periodista norteamericano Ken Bensinger descarta que el origen del caso FIFA sea una venganza de Estados Unidos por haber perdido la sede del Mundial del año 2022 a manos de Qatar, pese a que el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, ha respaldado esta teoría, señalando que de haberle entregado la sede de esa Copa del Mundo a los norteamericanos, no hubiese existido el FIFA Gate. Al respecto, esto fue lo que me dice Bensinger. Que es muy conveniente creer que existe ese caso, no porque había corrupción legítima en el fútbol, no porque son décadas de corrupción sucia, no. Es muy conveniente inventar una ficción, y eso es lo que es, una ficción de que todo es una cuestión de revancha por haber perdido el Mundial. Y te juro, Fernando, no es así, es una mentira. Eso es muy conveniente para Blatter y los demás decir, porque en cierta manera deslinda un poco su papel, ¿no? Le lavan las manos. Claro. En realidad empezó antes. Entonces Blatter y los demás dicen eso, y si alguien te dice eso, no es cierto. La pregunta es, ¿ha cambiado la FIFA después de todos estos años? La designación de la sede de los mundiales del 2026, del 2030 y el año 2034 se han realizado sin mucho debate, estableciendo nuevas dudas de si realmente se han modificado los procedimientos utilizados por las anteriores generaciones de dirigentes y que desembocaron en la corrupción. Lo que sí ha surgido es una masa más crítica de la acción de los dirigentes del fútbol y del deporte en general. Después del FIFA Gate han surgido centenares de periodistas de investigación que han seguido las huellas que desde el año 2001 comenzó a trazar el gran reportero escocés Andrew Jennings, quien el 8 de enero del año 2022 murió sin que mucho se dijera de él, pese a su trascendente y revolucionario aporte para el periodismo deportivo. El tiempo lo pondrá en su sitio correcto, que no es otro que estar entre los grandes revolucionarios del fútbol y el deporte mundial. Detrás del juego. Detrás del juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.